Saludos Tolkientachis, en este vídeo vamos a hablar de las ridiculeces que ha ofertado Amazon para esta segunda temporada y cómo ha hecho una obra totalmente sin sentido ni el rigor que se le exige a una adaptación de la obra de Tolkien. El prólogo de Sauron es un auténtico despropósito, que se salta absolutamente todo lo afirmado en los textos de Tolkien. El prólogo que cuenta la historia del pasado de Sauron hasta que llega a la barca empieza con una especie de discurso que recuerda a Lord Farquaad de Shrek, buscando que los orcos mueran por él y que sean todos felices mientras se sacrifican. Si querían ganarse al público, no lo consiguió. Incluso un orco atentó contra su vida antes que Adar, y posteriormente se cabrea con todos para enfatizar el discurso e intentar convencerlos a todos. Creo que es ahí cuando asesina al orco hostil, cuando pierde definitivamente a Adar, y este posteriormente le mata con la propia corona. Este orco y Sauron están totalmente desvirtuados respecto a la idea de Tolkien. ¿Qué es eso de que los orcos sean elfos medio deprimidos, que forman parte de las huestes de Morgoth después de tomarse un tinto de verano? Pero es que lo demás es peor. ¿Por qué de repente Sauron estalla y genera una onda expansiva a larga distancia? Y es que es algo realmente absurdo. ¿Por qué innovan? ¿Por qué no se ciñen a lo que sabemos y vimos? Es que parece que quieren ir absolutamente contrasentido siempre. Otra cosa que añadir es que aparece un simbionte de Marvel. Esto no son los Vengadores para que esté Venom por ahí dando vueltas, ni que se alimente de alimañas para conseguir sus nutrientes. Esto era Tierra Media. Y todos sabemos que hay un texto y tenemos otros escritos para poder echar mano de ello, y discernir cuál es la palabra de Tolkien y cuál es un invento de Amazon. ¿Qué es eso de que haya mujeres orcas y niños y formen una familia? Si siempre se ha dicho que los orcos son criaturas viles y solo se tienen que preocupar de matar y matar. Es que realmente es algo que te saca totalmente de la narración, poniendo cosas absolutamente innecesarias y que no aportan nada en pantalla. Son cosas que como fan enfadan la verdad, porque te esperas algo de la altura de los libros y te dan algo que no tiene nada que ver. Tienen la mejor obra de la historia y no usan nada de los derechos que tienen. Creo que es el momento de sacar #CanceleRob. Están rehaciendo y sustituyendo la obra de Tolkien, con ese contenido absurdo que utilizan en la serie. ¿O es acaso Tolkien habló de ello en algún momento? Pues la verdad es que sí. Empezando con Adar y siguiendo con lo que pensábamos que ya estaba claro respecto a temporada 1, pues ya se explicó en su momento. Es que Morgoth sí capturó a los elfos en los primeros días. Es más, se dice que Morgoth fue el primero de los Valar en entrar en contacto con los elfos. Por lo tanto, el pasado de Adar, aunque el personaje no sea canon, es una ideación que bebe muchísimo del Legendarium de Tolkien. Estos primeros elfos, en alguna versión, como ya hemos visto, fueron la materia primigenia para crear a sus orcos mediante artes oscuras. Esto se puede ver en el siguiente fragmento, pero muchos Quendi se aterraron con la llegada de Orome, y la causa era Melkor, porque de acuerdo con las conclusiones de los sabios, Melkor, siempre vigilante, fue el primero en conocer el despertar de los Quendi, y envió sombras y espíritus malignos para que los espiaran y los acecharan, de modo que algunos años antes de la llegada de Orome, no eran infrecuentes que si alguno de los elfos se aventuraba lejos, solo o con escasa compañía, desapareciese y no volviese nunca. Y en este otro origen de los orcos, en el Silmarillion, encontramos que dicen los sabios de Eressëa, que todos los Quendi que cayeron en manos de Melkor antes de la caída de Udumno fueron puestos en prisión y por las lentas artes de la crueldad, corrompidos y esclavizados, y así crió Melkor a la raza de los orcos, por envidia y en mofa de los elfos, de los que fueron después los más fieros enemigos. Por lo tanto, podemos ver que lo que envuelve al pasado del personaje es parte del canon. En lo que se refiere a Sauron y el discurso de Sauron, que he visto mucha gente decir que no tenía sentido que le pillaran desprevenido y que parecía absurdo e impropio de Sauron, hay que decir lo siguiente: Tolkien describe a Sauron como estúpido, malvado y cínico. Cierto es que es un contexto sobre los Maiar y tras la caída de Númenor, pero no deja lugar a la imaginación que Sauron se le escapaban cosas por su actitud. Y de hecho han unido esta falta de previsión y lectura de los demás con lo siguiente de naturaleza Tierra Media, durante el tiempo en el que se veía obligado, en referencia a Sauron, con el fin de embaucar a los orcos del oeste y a los elfos a llevar una forma y una vestimenta lo más hermosa posible, ellos, refiriéndose a los orcos, lo despreciaban y se reían de él. Además, es que tenemos pruebas en el Anillo de Morgoth de rebeliones de orcos que se dieron en tiempos de Morgoth, como no se van a dar en tiempo de Sauron entonces, en un párrafo que dice así: su espíritu es un espíritu de odio, pero el odio no coopera con nadie, excepto dominado por el miedo, de ahí las rebeliones, motines, etc. Cuando Morgoth parece estar lejos, los orcos son animales y los Balrog Maiar corruptos. Además, la voluntad de los orcos no procede ni de Morgoth ni de Sauron. Sauron es solo otro agente, aunque más grande. Los orcos pueden rebelarse contra él sin traicionar su fidelidad, irremediable al mal. Morgoth. Aule quería amor, pero por supuesto no tenía la menor intención de dispersar su poder. Solo Eru puede conceder amor e independencia. Si un subcreador finito lo intenta, lo que realmente quiere es una obediencia absoluta por amor, pero se convierte en servidumbre maquinal y en algo maligno.
Por lo tanto tenemos un Sauron incapaz de ver a través de ciertas cosas, por su estupidez, y a unos orcos que no son los que más apoyo y respeto tienen por su señor. Sobre el motivo de que Sauron estalla cuando muere, creo que no somos conscientes de que ocurre parecido en las películas de Peter Jackson, y que es probable que eso sea una referencia más a las películas que a otra cosa, y como estalla en la guerra de la Última Alianza, cuando es derrotado por Isildur, no debería ser un punto de conflicto si no lo fue en las películas. En lo que refiere a Venom, no hay nada que refiera a esta forma que subsiste a base de especies inferiores, para poder crecer, pero creo que es una forma adecuada de introducir un punto canon, y es que a la hora de la muerte, entre comillas, de un Maiar, Sauron tarda mucho tiempo en regenerarse. En la carta 200 de Tolkien se afirma que cuando esta forma era real, es decir, una realidad física en el mundo físico, y en una visión transferida de mente a mente, era preciso cierto tiempo para alcanzar la plenitud. Luego era destructible como los demás organismos físicos. Claro que eso no destruía el espíritu ni lo eliminaba del mundo, donde debía permanecer hasta su fin. Después de la batalla de Gil-galad y Elendil, Sauron tardó largo tiempo en rehacerse, más del que había tardado tras la caída de Númenor, supongo que porque cada reconstrucción consumía parte de la energía inherente del espíritu, porque podría llamarse la voluntad o el vínculo efectivo entre la mente y el ser indestructible y la realización de su imaginación. Por lo tanto tenemos tres ejemplos de lo que Sauron recibe daños fatales, como por ejemplo en la caída de Númenor, la guerra de Última Alianza y su derrota definitiva en la guerra del Anillo, tardando entre la primera y la segunda menos que entre la segunda y la tercera, por el daño acumulado. Pero esos no son los únicos casos en los que Sauron recibe daño, porque también sufrió daños en su enfrentamiento contra Huan, y poco se supo de él después hasta el fin de la guerra. Por lo tanto, este prólogo me parece una conjunción perfecta entre lo que hay en el canon y lo que se ha inventado, todo ello partiendo de la base de la temporada 1, y sabiendo que en general no es canon. Es lo que siempre se critica muchísimas cosas de la serie, pero el mantra de que la serie no es canon bloquea algo que es totalmente enriquecedor: investigar sobre todos los elementos que siendo canon se pasan desapercibidos. El resumen es el siguiente: la serie tiene muchísimo más canon de lo que se afirma, y evidentemente mucho menos de lo que gustaría. Porque han tenido que mezclar muchas cosas, de las cuales en muchas ocasiones no tienen derechos. Pero quejarse de elementos canónicos, o momentos de los que no se dijo nada en las películas, es signo evidente de que la gente no sabe lo que quiere, y que hay gente que busca quejarse por quejarse. Y esto se puede ver en el último caso que veremos hoy, los orcos con hijos y familia. La versión del Silmarillion lo deja bastante claro, porque los orcos tenían vida, y se multiplicaban de igual manera que los hijos de Ilúvatar. Por tanto, los orcos no se reproducen por esporas, por mitosis o nacen de agujeros en el suelo. Esta versión afirma claramente que usan la reproducción sexual, y aunque no se especifica en lo de la familia orco, ¿por qué debería ser algo negativo que los orcos tengan vínculos entre ellos? Ya vimos enemistades entre ellos, por lo que tienen capacidades sociales en su especie, y la protección de la progenie no es tan descabellada dentro de un producto degradado de los elfos. Por último, quería mencionar una última cosa. Esta parte la he sacado de las tendencias de Twitter, ya que la existencia de esta carta yo sinceramente la desconocía, además que, por lo visto, no está dentro del conjunto de cartas de Tolkien al que tengo acceso. Esta carta, algo rara al parecer, es la carta a Mumbi, escrita en 1963 por Tolkien, en la que según lo que he podido encontrar en la Tolkien Gateway, porque esta carta sí que no he podido acceder a ella, se recoge el comentario de Henry G, que afirma lo siguiente: debe haber habido mujeres orcas, pero en historias en las que rara vez, si es que alguna vez, aparecen los orcos, excepto como soldados de ejércitos al servicio de los señores malvados. Naturalmente no aprenderíamos mucho sobre sus vidas, no se sabía mucho. Gracias a Robert Joseph por el aporte que he encontrado en Twitter. Esta cita en sí misma no cambia absolutamente nada de lo que hemos dicho en este vídeo, ya que lo único que hace es corroborar la teoría ya especificada en la versión de Silmarillion, aportando un poquito más de detalle. Además, en El Señor de los Anillos se explica lo siguiente: «Vuelve», vociferó el soldado. «Vuelve o te denunciaré». ¿A quién? No a tu precioso Sagrat. Ya no será más el capitán. «Daré tu nombre y tu número a los Nazgûl», dijo el soldado bajando la voz hasta un siseo. «Uno de ellos está ahora a cargo de la torre, el otro se detuvo, la voz cargada de miedo y de furia. «Soplón maldito», aulló. «No sabes hacer tu trabajo, y ni siquiera defiendes a los tuyos». Esta es una conversación entre orcos en El Retorno del Rey, en la que se puede ver la percepción del cuidado por los miembros de una comunidad, y aquellos que se entienden como los tuyos. Lo cual no es exactamente lo mismo que se ve en la serie, pero creo que es una buena aproximación, ya que si ese orco entendía como los suyos a su hijo y a la madre de su hijo, es normal que se preocupe de ellos, sin que eso dejara de significar que sean los malos para la historia.
estos orcos tienen el conflicto que también tuvo Tolkien en su momento, ya que al ser producto de seres con alma, también tienen alma. Se está explorando a los orcos, también mucho, como seres independientes, y no solo como muñecos a los que inflar a espadazos. Por eso mismo creo que, por todo lo que hemos dicho, ese prólogo es una genialidad, y posiblemente sea uno de los mejores momentos que hay en toda la serie. Además de que lo último que me esperaba realmente en temporada 2, que abanderando la postura de defender el espíritu de Tolkien, de repente se olvidase de lo que escribió el propio Tolkien. Y es bastante irónico, y un poco triste. Nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo hablando sobre una de las quejas que ha habido al inicio de la temporada 2 de Los Anillos de Poder, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, y adiós.